Buenas tardes a todos. Vamos a hacer el repaso de nuestra clase del día de hoy. Ok, vamos a repasar sobre los logros y fracasos de la reforma agraria. Vamos a comenzar. La situación de los indígenas antes de la reforma agraria. ¿Qué sucedió? Sucedió que la ley de desvinculación de 1874 desbarató la propiedad indígena totalmente. Entre 15 y 20 años después, crecieron considerablemente los latifundios y se redujeron las tierras comunitarias, ya que no existía la condición de comunitarios, los indígenas quedaron reducidos a la condición de colonos de hacienda y que estaban sujetos al pongueaje y al mitanaje, o una relación salarial de explotación. Quiere decir que ya los indígenas no tenían tierras. ¿Dónde podían vivir? Tenían que vivir ahora en las haciendas. Y en estas haciendas se aplicaban y se ponían en práctica lo que era el pongueaje y el mitanaje. ¿En qué consistía el pongueaje? Vamos a verlo acá. Se colgó esto, creo. Ok, el pongueaje prácticamente era que cada colono de estas haciendas tenía la obligación de ir como mozo demandado a la residencia de la ciudad del patrón. Y esto lo hacían de manera alterna, siendo de que el patrón no carezca de este servicio en ningún momento del año. Y las esposas tenían la obligación de trabajar en la casa citadina del patrón para prestar trabajos de cocineros sirvientas, sin ningún derecho de retribución. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, entre estos siguientes puntos, un 4.5% de los propietarios rurales poseía el 70% de tierras cultivables, ausencia del patrón que generalmente vivía en las ciudades y solo llegaba al fondo, dice, para las cosechas y supervisar eso. Nada más. Después no llegaban nunca a la hacienda. La ausencia de inversión de capital para el trabajo agrícola, no había inversión. Servicios personales gratuitos o salarios de explotación a los que estaban sometidos los colonos de hacienda. O sea, como es cierto, vamos a dar techo, pero trabajas acá. Te vamos a dar comida, pero tienes que trabajar acá. Empleos de métodos anticuados de cultivo, que no servían y eran sumamente desactualizados para esa época, pero ellos todavía lo realizaban. Con este panorama se entiende que el sistema de haciendas feudales que tanto ambicionó las tierras no pudo llevar adelante una modernización del agro ni pudo mejorar la productividad del país. Esto quiere decir que ellos decían, tanto desearon las tierras que cuando las tuvieron no supieron qué hacer con ellas y no hicieron nada, no las produjeron. Simplemente en su mayoría estaban de adorno. ¿Qué sucedió el 2 de agosto de 1953? Se firmó en la localidad ucureña, en Cochabamba, el decreto de la reforma agraria, bajo el principio de la tierra es para quien la trabaja. ¿Qué más tenemos? Al igual que las otras reformas que impulsó la Revolución Nacional, la reforma agraria fue resultado de una situación económica insostenible y de desigualdad social, especialmente para los sectores indígenas y obreros, y una clase feudal parasitaria que se adueñaba del poder y utilizaba todos los recursos del Estado en su propio beneficio. Cuando el MNR tomó el control del gobierno, designó una comisión de 9 miembros, que eran economistas, sociólogos y políticos, para estudiar este problema. Entonces, miren, cuando va a llegar la reforma agraria, hay una situación económica insostenible, una crisis muy fuerte y una desigualdad social muy, pero muy grande, ¿no? Y aparte es la clase feudal se había hecho un parásito que aprovechaba los recursos del Estado para su propio beneficio. Es ahí donde entra Víctor Paz Estenssoro. ¿Y qué es lo que hace? ¿No? Toma una comisión de 9 miembros, economistas, sociólogos, políticos, para que analicen, vean los problemas que hay y presenten una solución. Y lo que les traen a él es un proyecto de ley de reforma agraria que en la cual después de seguro evaluaciones y revisiones es promulgada el 2 de agosto de 1953 en una concentración de indígenas. Ahora, ¿cuáles fueron los logros que nosotros encontramos de esta reforma? Pues que se elimina el latifundio, se elimina el pongueaje, se condena el desprecio a las tradiciones artísticas y el folclore nacional, y se empieza la población del oriente boliviano diversificando la producción agrícola y esto abre que haga una vertebración caminera del país, se hagan carreteras. ¿Cuáles fueron los fracasos de la reforma? Porque aparentemente todo estaría excelente, pero encontramos ciertos fracasos nosotros en esto. ¿Cuáles serían? Que primero dice no se cumplieron en el medio de dotarles de capital y tecnología para cultivar.
y que los indígenas de Tierra Baja del Oriente fueron menospreciados, se fueron a un lado ellos y no recibieron estos beneficios. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la reforma que nosotros podemos encontrar? Que a pesar que se eliminó el latifundio, empezaron a haber mini latifundios. Incluso estos mini latifundios se parcializaron más en las tierras y en contraposición, dice, algunos gobiernos dictatoriales luego utilizan la ley de reforma agraria para quitar territorios de manera ilegal, de manera que el latifundio siguió siendo un problema para afrontar. Y el proceso de colonización del Oriente impulsó el asentamiento en áreas no aptas para la agricultura, con la consiguiente depredación de áreas boscosas o selváticas. Y finalizar, hacemos este resumen que tenemos, bueno, el resumen que ya hacemos, y vamos a analizar y dar nuestra opinión sobre este texto de Víctor Paz Estenssoro. ¿Ok? Eso sería todo, queridos estudiantes, y nos vemos la próxima clase.